El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de ampliar la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte con el fin de reformar el Poder Judicial. Con el objetivo de regresar a clases presenciales antes de que finalice el presente ciclo escolar, el gobierno federal anunció el plan de vacunación para maestros y personal educativo del país. Critica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el mecanismo COVAX de la ONU para la adquisición de vacunas no ha funcionado como se esperaba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país no busca una escalada de tensión con Rusia, horas después de firmar un decreto para imponer nuevas sanciones a Moscú. De acuerdo a la farmacéutica norteamericana Pfizer, las personas que han recibido su vacuna contra el COVID-19 probablemente necesitarán una tercera dosis en un plazo de 6 meses a 1 año. El Tribunal Supremo de Brasil ratificó la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a Señal Global. La polémica de nueva cuenta se formó en el Senado de la República. Y es que ahora aprobaron de manera muy rápida y sospechosa, así lo han calificado, la permanencia de Arturo Saldívar como director del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, de un periodo de 4 a 6 años. Rápidamente, las bancadas del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano han calificado esta acción como un albazo o de plano un grito de guerra por parte de Morena. Y tal parece que todas las reformas antes de las elecciones serán sometidas a prueba y a una aprobación para que éstas salgan rápidamente. Tal parece que esta será, de una vez por todas, las acciones que emprende desde la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Esto y más desarrollamos en esta ocasión en Señal Global. Bienvenidos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en ausencia de Cecilia Saldaña, mi compañera titular de este espacio. Con mucho gusto los recibo y los acompaño en los próximos 55 minutos con la información más destacada, acontecida en México y en el mundo. Por lo pronto comenzamos con lo que sucedió esta mañana, luego de que se anunció la Corte del Distrito de Nueva York ordenó confiscar 5 propiedades del narcotraficante Rafael Caro Quintero, que habrían sido obtenidas con ganancias de hechos ilícitos. Autoridades norteamericanas indicaron que se trata de propiedades que se encuentran en la ciudad de Guadalajara. Recientemente, Caro Quintero fue colocado en la primera posición de la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA, la cual ofrece una recompensa por el ex líder del cártel de Guadalajara que asciende a $20 millones. Y un juez vinculó a proceso a 24 elementos de la Secretaría de Marina que fueron imputados por una presunta responsabilidad con el delito de desaparición forzada de 4 civiles, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el mes de febrero del 2018.
Con la determinación judicial suman 30 los elementos navales vinculados a proceso, a quienes les fue decretada la medida cautelar de prisión preventiva que cumplirán en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, otorgó un plazo de 6 meses a la Fiscalía General de la República para realizar su investigación complementaria. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a México y a Irlanda en una lista de vigilancia estrecha de sus operaciones cambiarias. Además, puso a 11 países, entre ellos Vietnam, Suiza y Taiwán, bajo la ley local del 2015 contra la manipulación de divisas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esto significa que estos países estarán bajo monitoría con especial atención en intervenciones del mercado de divisas. El Tesoro también instó a China a mejorar la transparencia de sus plataformas cambiarias en relación a sus objetivos de política monetaria. Y en Brasil, el Tribunal Supremo de ese país ratificó la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos. La Corte Suprema de Brasil confirmó el jueves la anulación de las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora el exmandatario tendrá derecho a desafiar en las presidenciales de 2022 al presidente Jair Bolsonaro. Lula aseveró que se postularía como candidato si es necesario para derrotar al mandatario derechista, a quien calificó de genocida por el caos en la pandemia en Brasil. Sin embargo, precisó que no necesariamente sería él el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores. Si Lula voltar por voto. Si Lula vuelve por voto directo, por voto auditable, todo bien. Pero vean cómo va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que va a traer dentro de la presidencia. 8 de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal apoyaron la decisión tomada en marzo por el magistrado Edson Fachin, quien determinó que el Tribunal de Curitiba, que condenó y procesó a Lula, no tenía competencia para hacerlo. La decisión de la Corte Suprema no declara la inocencia de Lula. El Pleno discutirá la semana que viene si el expresidente será juzgado nuevamente, pero ahora por la Justicia Federal en Brasilia. Lula, de 75 años, siempre se declaró inocente de todas las causas que están vinculadas con la investigación Lava Jato sobre sobornos para obtener contratos en la estatal Petrobras. En 2017, Lula fue condenado por el ex juez Sergio Moro por lavado y corrupción, por supuestamente haberse beneficiado de un apartamento ofrecido por una constructora. El año siguiente estuvo detenido 18 meses y en 2019 fue liberado debido a que no había agotado los recursos judiciales, pero fue condenado a 17 años en segunda instancia por otro caso. Lula tiene pendientes otras 2 denuncias en Curitiba, que serán trasladadas a otro juzgado, así como unas 3 causas más que ya se hallan en Brasilia. Y los países de América Latina continúan registrando récords de contagios diarios por COVID-19 mientras que avanza la vacunación. Perú superó el jueves por primera vez la barrera diaria de los 13,000 contagios de COVID-19. La segunda ola de la pandemia golpea sin tregua al país, impulsado por la variante brasileña P1. Con los infectados del jueves, la cifra total de casos rebasa el 1.600.000 en Perú, cuya población es de 33 millones de habitantes. Además, se anunciaron más de 300 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, al igual que en días recientes. El país acumula más de 56,000 decesos desde marzo del año pasado. Por su parte, Ecuador registró más de 4.800 casos en un día, su segunda cifra más alta durante la pandemia. El total de casos asciende a más de 355,000. Ecuador también reportó 89 nuevos fallecidos, con lo que supera las 17,000 víctimas mortales. Con más de 17 millones de habitantes, acumula un promedio de más de 2,000 casos por cada 100,000 habitantes. En tanto, en Chile, las autoridades anunciaron que se alcanzó a vacunar al menos con una dosis al 50% de la población objetivo, es decir, 7.600.000 personas. El país, con más de 19 millones de habitantes, busca vacunar a un 80% de la población.
Pero también informaron que se batió récord de muertes por COVID-19, con más de 218 fallecidos, en momentos en que se vive una segunda ola de contagios. En algunos días ha registrado hasta 9.000 nuevos casos. En Brasil, las autoridades de Sao Paulo alertaron sobre una falta crítica de medicamentos para intubación en centros de salud pública y advirtieron de un colapso hospitalario. Además, Francia, uno de los países europeos más enlutados por el COVID-19, superó el umbral de los 100.000 decesos acumulados desde que comenzó la pandemia. Cerca de 6.000 pacientes con coronavirus están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos francesas. Es la primera vez desde abril de 2020 que se alcanza esta cifra de ocupación. Y en Argentina, desde este viernes comienzan las nuevas restricciones en Buenos Aires y el área metropolitana anunciadas por el presidente Alberto Fernández debido al aumento de contagios por COVID-19. La rápida evolución de la segunda ola de la COVID-19 en Argentina ha llevado al gobierno a prohibir la circulación de personas por la noche en Buenos Aires y su periferia, también a cerrar escuelas. Una situación que se da mientras avanza lentamente la vacunación, con apenas el 11,3% de la población inoculada con la primera dosis y el 1,68% con la segunda. Desde este viernes y hasta el 30 de abril, en el área metropolitana de Buenos Aires se prohibirá circular entre las 20 y las 6 horas. También se suspenderán las actividades sociales, deportivas o religiosas en lugares cerrados. Las medidas anunciadas en la noche del miércoles por el presidente Alberto Fernández generaron controversia entre los opositores. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, se mostró crítico con estas restricciones. No se resuelve esto con medidas sorpresivas e inconsultas, sino teniendo un plan de vacunación rápido y transparente. Larreta dijo que cumplirá con estas restricciones por tratarse de un decreto presidencial, pero rechazó medidas como la suspensión de clases presenciales. Por esta razón pidió al presidente mantener una reunión para lograr un acuerdo y no cancelar la presencialidad. Adelantó también que se presentará un amparo ante el Supremo contra la medida. Mi convicción es que los chicos y las chicas de la ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas y que vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que así sea. Hasta ahora se han contagiado en Argentina 2,6 millones de personas. El gobierno reitera que negocia con todos los proveedores para comprar más vacunas en el difícil contexto mundial para obtenerlas, e insiste en que las provincias pueden negociar las suyas, algo que la capital ya está haciendo. Y las autoridades de las islas de San Vicente y las Granadinas advierten que, aunque hayan parado las erupciones del volcán La Soufrière, el peligro continúa latente. El volcán La Soufrière no da tregua en San Vicente y las Granadinas. Tras una semana en erupción, ha descargado más de 70 millones de metros cúbicos de material a la atmósfera. Las enormes columnas de humo y ceniza han alcanzado los 15.000 metros de altura y han destruido los cultivos y el suministro de agua. Este sargento de policía explica el dispositivo para asegurarse de que nadie entre en la zona roja, muy peligrosa, asegura. Dirigen a los afectados hacia el sur, alejados del mayor riesgo, aunque siguen afectados por la masiva caída de ceniza tóxica. La Soufrière explotó el pasado viernes después de 42 años sin actividad. La crisis humanitaria y económica que ha desatado en la isla caribeña durará meses y podría extenderse a las islas cercanas, según ha advertido Naciones Unidas. Francia ha enviado agua y 75 toneladas de alimentos y medicinas. Más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. La emergencia podría durar todavía semanas o incluso meses. Aunque las explosiones hayan disminuido, dicen los expertos, se desconoce la cantidad de magma y gas que todavía contiene el volcán. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Aún tenemos más información. Esto es Señal Global. Señal Nacional. Estamos de regreso en Señal Global y arrancamos nuestro bloque de información nacional. Damos un repaso de lo publicado esta mañana por los principales diarios del país.
El Universal. 76.000 médicos privados en contacto con COVID-19. Denuncia Unidad de Inteligencia Financiera a Javier Duarte por lavado. Excelsior. Fortalecen al sistema de justicia. Padrón biométrico costará millonada. Milenio. Extienden presidencia de Saldívar y el Poder Judicial niega autoría. La número 2. Kamala ratifica viaje y Andrés Manuel López Obrador le da bienvenida. Reforma. Dan golpe en la Corte. Amplían presidencia de Saldívar hasta el 2024. Va a Baja California por Club Campestre y tiene parques en el olvido. Proceso. Albazo y gandallismo. El reclamo en el Senado ante el alargue de presidencia de Saldívar en Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce esfuerzo de México tras la detención de 30 elementos de la Secretaría de Marina. El Sol de México. Dejan a Saldívar en la Corte hasta 2024. Acelera IMSS la compra de medicamentos. Previene desabasto. El Financiero. Baja el dólar del piso de 20 pesos. Critica a Andrés Manuel López Obrador protestas y amparos de médicos de iniciativa privada. Y arrancamos con lo sucedido en el Senado de la República, que aprobó de última hora reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, permanezca en el cargo por 2 años más de lo establecido, es decir, de 4 a los 6 años, por lo que terminaría su periodo en el 2024 y no en el 2022, como lo marca la ley. En el caso de los consejeros de la Judicatura Federal, estarán 7 años en el puesto y no 5. Senadores de los partidos opositores como PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron a Morena y sus aliados de ocultar la iniciativa de Albazo, de engañar y confabular en lo oscurito para la aprobación, además de que la minuta contraviene la Constitución, busca dominar al Consejo de la Judicatura y sirvió de ensayo para aplicar el mismo método posteriormente, en buscar de extender el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, el Consejo de la Judicatura aseguró no tener nada que ver con la reforma aprobada por los senadores y aclaró que solo busca que se consolide la autonomía e independencia del organismo y que espera que se avale la iniciativa sobre la ampliación de años en el cargo para poder pronunciarse al respecto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con esta iniciativa de ampliar el periodo en el Supremo Tribunal hasta el 2024, en la presidencia de Arturo Saldívar. Por lo pronto dijo que con ello se garantiza para que encabece la reforma al Poder Judicial. El titular del Ejecutivo Federal refirió que fue una decisión que tomaron los senadores, la cual ahora será debatida en la Cámara de Diputados. Además dijo tener confianza en que Saldívar ayudará a eliminar el nepotismo, la corrupción y el influyentismo que, según dijo, impera en el Poder Judicial. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. El presidente negó que esta propuesta signifique un golpe de Estado. Señaló que el Consejo de la Judicatura nunca o muy rara vez sancionaba a jueces, pues a su parecer los integrantes de este poder eran intocables. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador emite en promedio 80 mentiras o datos inexactos en cada conferencia diaria, según un estudio que publicaron recientemente. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas. Así lo concluye el informe El Valor de la Verdad,
a un tercio del sexenio de la organización Signos Vitales El Pulso de México. De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en el análisis realizado Spin Taller de Comunicación Política sobre las conferencias matutinas, el mandatario recurre a medias verdades y datos no verificables para no tocar temas relacionados con la pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias. Además, Signos Vitales aseguró que después de más de 2 años de gobierno, López Obrador está a punto de duplicar las 23,000 mentiras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo su mandato, que contabilizó The Washington Post. Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de gobierno. De hecho, aseguran que 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917. Por otra parte, el informe recoge una creciente preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país, traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno. Y precisamente, en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral recibieron agravios por parte del presidente y otros como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sufrieron recortes del presupuesto. Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jacqueline Pescart, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros. Y en temas de COVID, Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la alianza del Fondo de Acceso Global para Vacunas del COVID-19, COVAX por sus siglas en inglés, no ha funcionado hasta el momento como se esperaba en medio de la pandemia del coronavirus. Así lo informó durante su participación en la segunda reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la 27ª Cumbre Iberoamericana. Bueno, pues ahora estamos en una situación muy difícil, quizá no llega a un poquito más del 5% lo que ha podido hacer COVAX. La mayor parte de los países que estamos en esta conversación apoyamos ese mecanismo multilateral, pero su efecto ha sido francamente marginal hasta ahora, importante desde luego, no lo minimizo, pero marginal frente a lo que cabría esperar. Solo el 5% ha garantizado de acceso a las vacunas para todas y para todos. El objetivo de COVAX, mecanismo que está a cargo de la ONU, es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo. Está codirigido para la Alianza Gavi por las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Entre las iniciativas que ofrece esta alianza, impulsada por actores públicos y privados, está lograr dosis de vacunas para al menos el 20% de la población de los países que le conforman. Entre ellos está México. Y el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que 5 estados podrían regresar a las clases presenciales el próximo 15 de mayo. El funcionario detalló que la próxima semana iniciará la vacunación contra el COVID de maestros y personal educativo de planteles públicos y privados en los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes, del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos, del 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones.
Además, reiteró que se aplicará la vacuna de CanSino a los docentes para disminuir los riesgos de contagio, pues las dosis tienen la ventaja de ser única y no requerir ultracongelación. En el caso de Jalisco, la inmunización del personal educativo será del 28 de abril al 4 de mayo. Y tal como lo anticipó el gobierno federal, este viernes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un lote con 328,575 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer-BioNTech como parte de las entregas que se realizan de forma semanal. El lote de vacunas llegó a las 8:50 horas a la terminal número 1 del aeropuerto procedentes de Bélgica, y el segundo cargamento de la farmacéutica que se recibe esta semana y el número 21 en total. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que mañana se distribuirán vacunas a los estados de forma terrestre y aérea, mientras que otros 5 los recogerá en las instalaciones de Birmex. Con este embarque, México ha recibido un total de 886,000 vacunas desde el 23 de diciembre del 2020, de las cuales 7,787,000 son Pfizer y 2,045,000 de CanSino. Está envasada en México. Y para enfrentar la creciente violencia contra la mujer en México, activistas crean una aplicación móvil que mapea el acoso sexual callejero. En Querétaro, un grupo de activistas creó la aplicación móvil Siempre Seguras. Recaba datos estadísticos sobre acoso sexual callejero y elabora un mapa de focos rojos. El objetivo es identificar las zonas donde existe mayor incidencia de acoso y generar acciones para visibilizar esta realidad como una problemática que requiere políticas públicas en México. Así lo explica Ángeles Ortiz, una de las creadoras del proyecto. Encontramos casos específicos en donde el feminicidio se había originado con un acoso callejero por parte del vecino. Y como eso no pasaba nada con eso porque ni siquiera está tipificado y no se puede hacer gran cosa, pues iba escalando hasta que llegaba a la muerte de la chica. Los primeros datos de la investigación se hicieron a través de un algoritmo que creó Angelina Spegel para poder descargar tweets que estuvieran relacionados con mujeres que pasaron por un incidente como estos. Los primeros hallazgos reflejan que las mujeres padecen más acoso en el transporte público y en las mañanas cuando salen a hacer ejercicio. Y la idea era localizar de dónde venían estos tweets para empezar a elaborar un mapa de incidencias y saber en qué lugares ocurre más frecuentemente pues este incidente, ¿no? El acoso sexual callejero. Actualmente la aplicación se encuentra en versión beta, únicamente disponible para Android, pero ante la gran respuesta que han tenido por parte de las víctimas para aportar sus experiencias, ya se planea una segunda etapa. En México se registraron cerca de 1,000 feminicidios en 2020. Hacemos una pausa a la información y regresamos con más. Esto es Señal Global. No se vayan. Señal Internacional. Estamos de regreso en Señal Global, transmitiendo en vivo desde los estudios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía desde Zapopan, Jalisco. Comenzamos ahora con información internacional que publicaron los principales diarios en el mundo. Aquí los tenemos. El Nacional. Venezuela. Europa recordó a diputados del oficialismo que carecen de legitimidad. Venezuela recibió un nuevo cargamento de 50,000 vacunas rusas Sputnik. El Tiempo. Colombia. El COVID-19 ha dejado casi 6,000 muertes en el último mes. 8 muertos en tiroteos cerca de una empresa de envíos de Indianápolis. El Mercurio. Chile.
Cámara aprueba tener retiro de ahorros para jubilación, pese a riesgo de inconstitucionalidad. Notre Dame en obras, a 2 años del incendio. Clarín, Argentina. La inflación de marzo tocó un pico de 4.8% y refuerza los controles. Larreta criticó fuerte el cierre de escuelas y forzó una reunión con Fernández. Washington Post, Estados Unidos. El inspector general critica la formación de la policía del Capitolio. ¿Qué hacen las comunidades cuando la policía se retira? New York Times, Estados Unidos. Biden aprieta fiscalmente al Kremlin. Chauvin deja pasar su oportunidad de dirigirse al jurado. The Guardian, Reino Unido. Preocupación urgente por las pruebas rápidas al dispararse los falsos positivos. El segundo asesor de Whitehall también trabajó para Greensill. El País, España. El Congreso aprueba una ley pionera para proteger a la infancia. Un equipo científico crea quimeras de mono y humano. Y el ex policía Derek Chauvin, acusado de provocar la muerte al afro-norteamericano George Floyd, se negó sorpresivamente a testificar en su juicio. El ex policía acusado de matar a George Floyd no subirá al estrado. Derek Chauvin se acogió este jueves a la famosa quinta enmienda con la que evita tener que testificar por la muerte de Floyd. Según los expertos, la posición de Chauvin es la normal en este tipo de casos: negarse a declarar teniendo en cuenta la posibilidad de que sus palabras le autoincriminen. Este era el momento en el que Chauvin, al que hasta ahora no habíamos escuchado, y a la pregunta de su abogado, se acogía a la quinta enmienda. I will invoke my Fifth Amendment privilege today. Tras la negativa de Chauvin, se dan por concluidos los testimonios de un juicio que arrancaba el pasado 29 de marzo en Minneapolis, Minnesota. Chauvin, acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, podría ser condenado a 16 años de cárcel, que podrían haber sido muchos más de haber tenido antecedentes penales. Todo ello casi un año después de unos acontecimientos que sacudieron por completo los Estados Unidos, después de que Chauvin, durante una detención, pusiera su rodilla durante casi 9 interminables minutos sobre el cuello de George Floyd, al que acabó asfixiando. El jurado volverá el próximo lunes al tribunal, día en el que comenzarán los argumentos finales. Y al menos 8 personas murieron en un tiroteo ocurrido este jueves por la noche, registrado en un almacén de paquetería en los Estados Unidos, en Indianápolis, según informaron las autoridades. Además de los 8 muertos en el ataque, el autor del tiroteo parece haberse suicidado. Según un portavoz de la policía de Indianápolis, Jenak Cook, el ataque ocurrió en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto en el que trabajan 4.500 personas. Además de las 8 personas que fueron muertas en el lugar de los hechos, otras varias fueron trasladadas a hospitales con heridas, al menos una de ellas en estado grave. Cook no ofreció detalles sobre el ataque o sus posibles motivos, aunque diversos testigos han indicado a medios locales que se trataba de un hombre blanco. Y de acuerdo con información de la farmacéutica Pfizer, las personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19 probablemente necesitarán una tercera dosis en un plazo no mayor a 6 meses. Las personas que han recibido la vacuna de Pfizer contra COVID-19 probablemente necesitarán una tercera dosis. Así lo explicó el jefe del laboratorio Albert Bourla a la cadena CNBC en declaraciones que fueron publicadas el jueves. La nueva inyección sería necesaria entre los 6 y 12 meses y habría que volver a vacunar cada año, aunque matizó diciendo que aún son datos que requieren confirmarse. Las variantes también jugarían un papel fundamental. La alianza Pfizer-BioNTech ya había anunciado en febrero que estaba estudiando los efectos de una tercera dosis de su vacuna variante en un estudio clínico. Su vacuna de 2 dosis utiliza la tecnología de ARN mensajero que nunca había sido aplicada en la vida real. Expertos del gobierno estadounidense ya habían expresado que sus ciudadanos debían esperar recibir una inyección de refuerzo para protegerse de las variantes circulantes del virus. Este inmunizante y el de Moderna son los que hasta el momento han reportado mejores resultados contra el COVID-19 con 95 y 94,1% de efectividad según estudios clínicos.
Y la canciller alemana Angela Merkel defendió este viernes las nuevas restricciones impuestas en Alemania. Entre ellas, sería el primer toque de queda instaurado en el país por la COVID-19. Esta y otras medidas se encuentran dentro de la reforma legal que aprobó este martes el gobierno alemán y que, con la intervención de la canciller, inició su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja. El proyecto de ley busca limitar la capacidad de acción de los estados en la lucha contra la pandemia e imponer restricciones homogéneas y uniformes en todo el país, de forma automática a partir de los 100 casos por cada 100,000 habitantes en 7 días. También acabar con el actual bloqueo en las negociaciones entre el gobierno central y los estados federados ante la negativa de algunos a aumentar las restricciones, como propone Merkel, por motivos económicos y sociales. Y en la India, que se enfrenta a una segunda ola devastadora de COVID-19, llegó a registrar nuevos récords diarios de contagios con más de 217,000 en un solo día. La India registró este viernes 217.353 contagios de casos de coronavirus, un nuevo récord después de superar el jueves la barrera de las 200.000 infecciones, por primera vez desde el inicio de la pandemia, mientras las restricciones aumentan y el personal sanitario advierte de la presión en los hospitales. Esta segunda ola en la India sigue escalando a un ritmo vertiginoso, sin que se vislumbra aún su pico, con nuevos récords de infecciones casi diarios que sitúan ya el total de los casos en el país en los 14,3 millones, con alrededor del 10% de ellos aún activos. La región más afectada es la occidental Maharashtra, con más de 61.000 casos, seguida de la norteña Uttar Pradesh con más de 22.000 y Nueva Delhi con 16.000. En Maharashtra, cuya capital es Bombay, y en Nueva Delhi, se han ido imponiendo de nuevo algunas restricciones más severas para controlar la pandemia, como confinamientos totales durante el fin de semana y cierres de gimnasios, centros comerciales o restaurantes. Por su parte, la campaña de vacunación en la India, bautizada como la mayor del mundo, comenzó en enero y hasta ahora se han administrado en 90 días 117,2 millones de vacunas, 2,7 millones en la última jornada. En total han recibido las 2 dosis necesarias para la inmunización unos 15 millones de personas, un número todavía muy alejado de los 300 millones de personas que las autoridades indias se propusieron vacunar en los primeros 6 meses del año. Y el magnate de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, fue condenado a 14 meses de prisión, acusado por su implicación en 2 de las manifestaciones más grandes ocurridas en aquel país. Condenan a 1 año de prisión al magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai por organizar y participar en una manifestación no autorizada durante la oleada de manifestaciones antigubernamentales que azotaron la ciudad en 2019. Al margen del magnate, fundador del diario Apple Daily, crítico con Pekín, el Tribunal de Kowloon Occidental también impuso penas de 1 año y medio de cárcel para el exlegislador Leung Kwon-hong y de 1 año para el vicepresidente del Partido Laborista Lee Cheuk-jan. Otros 6 activistas hongkoneses también fueron condenados a entre 8 meses y 1 año de prisión por el mismo motivo. El pasado 1 de abril, Lei y estos activistas fueron declarados culpables o se declararon culpables de organizar y participar en la citada protesta, que tuvo lugar el 18 de agosto de 2019. Estas manifestaciones se enmarcaron en la oleada de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Hong Kong durante la segunda mitad de 2019, a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición que, según varios sectores críticos con el gobierno, habría abierto la puerta a que los residentes de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China continental para ser juzgados allí. Y después de una contratación histórica debido a la pandemia, el Producto Interno Bruto en China aumentó un 18% en el primer trimestre del 2021. El Producto Interior Bruto de China subió un 18,3% interanual en el primer trimestre. Este buen resultado se debe principalmente a la poca base para compararlo con el comienzo de 2020, cuando la economía estaba paralizada por la pandemia de coronavirus. Hace un año, en el mismo periodo, el PIB del gigante asiático en el primer trimestre se había hundido 6,8%, su peor resultado económico en 44 años. La economía nacional presentó un impulso continuo y una recuperación estable en el primer trimestre, pero la epidemia sigue creciendo y el panorama internacional es complicado, con alta incertidumbre e inestabilidad. La base para la recuperación económica interna aún no se ha consolidado y los problemas estructurales de larga data siguen siendo prominentes, con nuevos problemas que surgen. La mejora progresiva de las condiciones sanitarias en la primavera boreal de 2020 permitió la recuperación de la economía china hasta un nivel prepandemia a finales del año pasado.
Pekín se ha propuesto lograr un crecimiento de al menos 6% este año, una cifra mucho más modesta que las previsiones de los economistas. El Fondo Monetario Internacional prevé un aumento del 8,4% en el PIB de la segunda economía mundial. Hacemos una pausa, regresamos con más, entramos a la parte final de Señal Global, no se vaya. Estamos de regreso en Señal Global, transmitiendo en vivo desde Zapopan, Jalisco, en los estudios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Continuamos con información, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asegura que no busca una escalada en la tensión con Rusia, horas después de firmar un decreto para imponerle nuevas sanciones a Moscú. Ha llegado el momento de la desescalada entre Estados Unidos y Rusia, en opinión de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha instado a su homólogo Vladimir Putin a abstenerse de emprender acciones militares contra Ucrania. A principios de semana, dice, mantuvieron una conversación telefónica respetuosa y sincera. Ahora es el momento de desescalar. El camino a seguir es el diálogo reflexivo y el proceso diplomático. Estados Unidos está dispuesto a seguir avanzando de forma constructiva en ese proceso. Mi conclusión es la siguiente. Cuando a Estados Unidos le interese trabajar con Rusia, debemos hacerlo y lo haremos. Cuando Rusia intente violar los intereses de Estados Unidos, responderemos. Tras imponer este jueves una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsar a 10 diplomáticos, Estados Unidos ha mantenido su oferta de organizar una cumbre con Putin este verano en Europa para lanzar un diálogo estratégico sobre la estabilidad, especialmente en materia de desarme y seguridad. Y para analizar y desmenuzar este tema, hacemos contacto con nuestro analista en temas internacionales, Carlos Ramírez Powell. ¿Cómo te va, Carlos? Te saludo con gusto. Buenos días. Un saludo a la audiencia de Señal Global, Iván. Mira, aquí entramos en un territorio de lo que en la novela de George Orwell de 1984 se habla newspeak. Esto es, la forma de decir una cosa significando exactamente lo contrario. El día de ayer, 15 de abril, el presidente Joe Biden firmó y emitió un decreto que declara estado de emergencia nacional en Estados Unidos por las acciones cibernéticas que le adscribe la administración Biden a la administración rusa en atentados en contra de la seguridad nacional norteamericana por motivo del proceso electoral del 2020. Cuando un presidente norteamericano declara un estado de emergencia, nombre que es intercambiable con el estado de guerra, es un decreto presidencial que no tiene forma de ser revocado por el Congreso, se pone a sí mismo en una situación de tener poderes extraordinarios sobre la economía norteamericana y, por extensión, al sistema financiero internacional, al sistema de redes de comunicación internacional global y al sistema de control financiero norteamericano. Te voy a dar un ejemplo. Joe Biden en este momento, con los poderes que él mismo se ha otorgado por decreto, podría de un plumazo, vamos a decirlo de manera rápida, matar al Internet. Esto es, cerrar el acceso a Internet en todos los nodos que corresponden a los Estados Unidos. Un estado de emergencia también le permite a Joe Biden básicamente confiscar cualquier cuenta bancaria de cualquier ciudadano norteamericano sin tener ninguna capacidad el ciudadano de apelar a dicha decisión. También por extensión, Estados Unidos, a través de su extensa red de control financiero internacional, puede confiscar o congelar cuentas bancarias de cualquier gobierno o cualquier entidad adscrita a un gobierno. En otras palabras, Joe Biden en este momento tiene la capacidad por decreto de confiscar las cuentas bancarias
bancarias de cualquier entidad gubernamental de Rusia o de sus aliados. Este decreto del día de ayer de Joe Biden básicamente es un mensaje directo a Rusia de que se encuentra preparada para un escenario de guerra en Ucrania o en Siria o en cualquier otro punto de contacto entre la OTAN y Rusia. Le hace desde el Báltico, los 3 estados bálticos, Polonia, Rumania, obviamente Ucrania. Mira, Rusia la semana pasada advirtió a los Estados Unidos que sería un grave error enviar 2 barcos de combate al Mar Negro en torno a la península de Crimea. Esto es importante señalarlo porque Estados Unidos efectivamente desvió el curso de sus barcos y no pasaron por el estrecho para llegar al Mar Negro, simplemente se quedaron en el Mediterráneo. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos ha motivado que la OTAN y las fuerzas norteamericanas envíen 2 batallones a territorio ucraniano. En otras palabras, sin que haya una firma o tratado de por medio, básicamente lo que está sucediendo es que Ucrania se está integrando al bloque de la OTAN. Esto con la pasividad y el silencio de Angela Merkel y Emmanuel Macron, que son los más interesados en que esto no suceda. Bien, entonces el escalamiento que estamos viendo en este momento hay que irnos un poco para atrás y recordar que fue Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el que decretó hace aproximadamente 15 días que se debían de tomar todas las medidas militares y administrativas necesarias para recuperar la península de Crimea. Esto obviamente fue una declaración abierta en contra de Rusia, que en este momento considera a Crimea parte de su territorio. Cuando un país declara que va a recuperar un territorio que en ese momento se encuentra en total control del otro país, del país vecino, y cuya población es 95% rusa, pues básicamente es la antesala a una declaración de guerra. Entonces aquí es un dato muy interesante el que estamos viendo, en donde vamos yéndonos a lo que decía Teddy Roosevelt: habla suavemente y carga contigo un gran palo para negociar frente a tus adversarios. Aquí lo interesante es de que también es una política de zanahoria y palo, en otras palabras, premio y condena, pero en una situación en donde únicamente en el discurso se escucha una apertura de una negociación posible, cuando al mismo tiempo está apretando las tuercas, congelando las cuentas bancarias de una serie de entidades financieras rusas y además impidiendo que el Banco Central ruso pueda colocar bonos de deuda en los mercados internacionales. Este es un escalamiento financiero al que nunca se había llegado ni en épocas de Obama ni en épocas de Donald Trump, que todavía tienen toda una serie de sanciones vigentes en torno a los gasoductos del norte, en torno a la transferencia de gas por el sur, en torno a cuentas congeladas de toda una serie de entidades rusas. Es un grado más de escalamiento. Entonces aquí lo que tenemos es que Joe Biden llega a una oferta de negociación, de sentarse a platicar con su homólogo ruso, justo cuando había dicho que Putin es un asesino desalmado y sobre todo diciendo que Rusia es culpable de un atentado en contra de la seguridad nacional norteamericana y declarando una emergencia nacional equivalente a un estado de guerra que tiene unas consecuencias desde el punto de vista legal enormes, en donde puede mandar llamar de regreso de retiro a oficiales de los 4 servicios militares norteamericanos, en donde puede básicamente confiscar y utilizar discrecionalmente cualquier navío o avión con bandera norteamericana y que le permite básicamente tener un control total del proceso económico norteamericano bajo los supuestos de una guerra inminente
que es la que básicamente se ve en todo esto. Entonces, Joe Biden está ofreciendo una negociación, una zanahoria que tiene forma de palo, porque al mismo tiempo que pide desescalar, está escalando. La expulsión de los 10 diplomáticos rusos en términos de diplomacia internacional es siempre la señal de que hay un escalamiento de tensiones. Moscú mandó llamar al embajador norteamericano y tuvo una plática larga con María Zaharova, que es portavoz del Departamento de Relaciones Internacionales ruso, y a final de cuentas lo que estamos viendo es de que obviamente ni Vladimir Putin ni Sergei Lavrov van a aceptar. Yo creo que ni siquiera van a hacer una declaración oficial respecto a una oferta de negociación de una reunión entre presidentes, por la simple y sencilla razón de que ya llevamos 3 meses desde que la Cancillería rusa no ha hablado con sus contrapartes en Europa, de la Unión Europea. No hay contacto diplomático entre la Unión Europea y Rusia, y no hay contacto diplomático real más que los que se dan debajo de la mesa entre la Cancillería rusa y el Departamento de Estado norteamericano. Esto es simplemente un paso más hacia un precipicio de una declaración de guerra que nunca se va a dar desde el punto de vista formal, pero que desde el punto de vista práctico pues se encuentra a un mortero de distancia en el punto de contacto entre la región separatista rusa del Donbass, Donetsk y Lugansk, y las fuerzas ucranianas que han estado siendo reforzadas por la OTAN y por Estados Unidos a lo largo de los últimos 5 años de la guerra civil. Carlos, dime una cosa, ¿qué aspecto consideras que tomó en cuenta Joe Biden para declarar que no busca una tensión cuando anteriormente, ya lo mencionabas, lo declaró como un asesino a Vladimir Putin? No hay ninguna fundamentación lógica en esto. Estamos hablando de un discurso que está elaborado para confundir y para señalizar que se está buscando una distensión justo en el momento cuando se está dando un escalamiento de tensiones con base a actos concretos por parte de los Estados Unidos en contra de Rusia. Se habla de una distensión posible al mismo tiempo que se están apretando las tuercas. Esto es, en términos llanos, una aproximación, una amenaza a Rusia diciéndole: si tú no te retractas, si tú no entregas Crimea, si tú no abandonas al Donbass, simple y sencillamente nos vamos a la guerra. Es una amenaza velada. Carlos, dime una cosa, ¿te parece a ti en lo personal hasta sorpresivo que este tema aparezca en la agenda del presidente norteamericano? Para nada, esto viene fríamente calculado desde el 1 de octubre del 2015, cuando Rusia comenzó su intervención en Siria. Desde ese momento, Estados Unidos ha estado en una guerra no declarada en contra de Rusia, con sanciones y con movimientos cada vez más fuertes en contra de Rusia. Seguramente este tema nos dará mucho más de qué hablar y para ello continuaremos platicando con Carlos Ramírez Powell. Carlos, muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Bien, con esto estamos llegando al final de Señal Global. Agradezco la oportunidad de nueva cuenta de dirigirme a ustedes, a toda la producción, a todo el staff, a la gente que usted no ve pero que trabaja y trabajan muy bien. Hasta la próxima.